Miren, seguramente ustedes habrán oído decir a los emprendedores, o si ustedes son empresarios, pues que hacer empresa en Colombia es muy duro. Y que es a pesar de las dificultades que logramos salir adelante. Como estaban diciendo nuestras presentadoras del día de hoy, que además son unas de mis ídolos, pues mi historia hoy es un poco diferente. Yo vengo a contarles cómo esas dificultades que nos presenta Colombia nos han hecho una empresa más fuerte. Y quiero llevarlos en un viaje en el tiempo y que nos situemos en los años 2001, 2002, 2003. Y no sé si ustedes se acuerdan lo que era en ese momento Colombia. No sé si ustedes se acuerdan de las pescas milagrosas, de la bomba del Nogal, del secuestro de Ingrid Betancourt y de un montón de personas más, de esa cantidad de camiones quemados en las vías. Colombia estaba viviendo una guerra muy fuerte, muy activa. Y a mis socios y a mí se nos ocurrió la peor idea del mundo. En realidad nunca hicimos un business plan, no pensamos en el tamaño de mercado, no pensamos en cuáles eran los riesgos y decidimos que queríamos llevar por Colombia a niños de colegios de Bogotá a zonas remotas a que conocieran. Y pues ustedes deben estar diciendo como, ok, sí, la peor idea del mundo. De repente mi trabajo consistía en llegar a colegios, a donde los rectores y a donde los papás, a decirles, no, miren, no se afanen que ese retén de la guerrilla que había en San Agustín ya lo quitaron la semana pasada, entonces vamos a pasar y ya no hay nada ahí. Y no hay ningún problema. Y la pesca milagrosa que era en la carretera Medellín, eso solo pasa de noche y nosotros vamos a pasar puro a mediodía. Entonces no hay ningún problema tampoco. Y día a día yo estaba diciéndoles que es que tocaba ir a esos sitios, que tocaba conocer el Amazonas y tocaba subir a La Guajira y había que conocer San Antero, Córdoba. Y ustedes deben estar diciendo, bueno, ¿cómo hicieron estas personas para que su empresa haya sido un emprendimiento que esté más o menos exitoso? Tres factores son los que yo creo que nos ayudaron a sacar esta empresa adelante y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El primero es la pasión y la perseverancia. Nosotros puede que hayamos estado locos, pero estábamos convencidos de que los niños bogotanos especialmente y los niños colombianos que viven en las principales ciudades tenían que conocer su país. Nosotros no podemos creer que esos niños todos conozcan Miami y Nueva York, pero no tienen ni idea dónde es San Antero, Córdoba. Y que después vayan a ser los próximos emprendedores, los próximos empresarios, los próximos ministros, y no sepan cuál es ese país que tienen que gobernar o al que le tienen que cambiar el rumbo. Entonces, realmente estábamos convencidos de que esto, y estamos convencidos de que lo que hacemos le cambia la historia al país y que lo que hacemos construye patria, porque estamos convencidos que cuando un niño de Bogotá, que se mueve entre el colegio y su casa o su club, se va para la Sierra Nevada de Santa Marta y sube a Ciudad Perdida y conversa con los guías y aprende sobre San Antero, Córdoba y también conoce la Tatacoa y Villanueva, pues entiende un poquito más el país en el que está. Lo que pasa es que esa pasión no era suficiente, porque esa pasión pues es la que nos da, y la perseverancia, esas ganas, pero necesitábamos algo que fuera un poquito más el sustento, algo que dijera, bueno, listo, chévere la idea, pero ¿qué hay detrás? Y entonces nos tocó pasar de la pasión a la operación, y nos tocó volvernos una empresa operativa. Y entonces la operación es lo segundo más importante que ha logrado que nuestra empresa salga adelante. Nos volvimos robustos operacionalmente. Empezamos a tener médicos 24 horas para todos nuestros programas, seguimiento satelital para saber en dónde están todos los niños en todo momento, un servicio de búsqueda y rescate que hace posible que llegue un helicóptero y rescate a un niño en la mitad de la selva, teléfonos satelitales para nunca perder la comunicación, y día a día nuestro departamento operativo estaba pensando cómo hacer para tener los estándares operacionales de más alto nivel. Tenemos contactos con las Fuerzas Armadas para saber si los sitios son peligrosos, avisamos a la policía de carretera cuando estamos pasando y estamos robusteciendo todo el tiempo para que entonces los papás y los colegios digan, ok, ya nos convencieron con la idea,
se ve que estos tienen pasión, pero les creemos, es que efectivamente van a hacer que unos viajes sean seguros. Y nos empezó a funcionar. Y nos empezó a funcionar y empezamos a hacer viajes con niños. Y empezamos a mostrarles este país. Pero nos empezó a pasar una cosa que no fue tan chévere. Y es que nos empezó a saber a cacho. En realidad, pues sí, ya estábamos como funcionando, pero es que hacer empresa en Colombia es muy duro. Y entonces, pues, esta se volvió nuestra típica frase, maldito país. Maldito país, porque es que entonces aparecía la noticia de volvieron a volar la carrilera del tren del Cerrejón. Entonces decía, maldito país, y se cancelaba el viaje a La Guajira. Y entonces volvieron a quemar un camión en la carretera al Huila y entonces ya no podemos ir a la Tatacoa. Y el ELN hizo paro armado por las carreteras de Boyacá y ya no podemos ir al páramo de Cetay. Maldito país. Y entonces todo el día en la oficina todos estábamos tratando de sacarlo adelante, pero maldito país. Y de repente nos pasó una cosa que nos cayó del cielo. Nos cayó del cielo y yo diría que es lo que cambió la historia de nuestra compañía para siempre. Y literalmente nos cayó del cielo. Fenómeno de la Niña del 2011. Esa es la carretera que conectaba Chía con Bogotá. Y debajo de todo eso está la Universidad de La Sabana. Miren, se inundó Colombia. Se inundó Colombia en el 2011. Llovió, el Agustín Codazzi reporta que es el fenómeno de la niña más fuerte de los últimos 100 años. Más de 2.000 inundaciones reportadas, más de 700 derrumbes en diferentes vías, 9 pueblos tuvieron que ser cambiados de sitio, porque los ríos se los llevaron. Y así como empezó a llover, pues uno a uno se fueron cayendo todos nuestros programas, el 90%. Y en ese momento dijimos, ok, esto ya es un tema no solamente de la carretera del Cerrejón. Teníamos dos opciones, o seguir diciendo maldito país, y la realidad es que pues nosotros teníamos clarísimo que es que en un país como Colombia el fenómeno de la niña genera eso. En un país desarrollado pues llueve y ya. Y la opción era seguir diciendo maldito país. O teníamos otra opción, que fue la opción que tomamos, que es una opción totalmente opuesta. Y fue decir que llueva es culpa nuestra. Y decidimos que la lluvia iba a ser nuestra culpa. Y que si llovía y se caían nuestros programas, era culpa nuestra. Algo tan ridículo como decir que la lluvia es culpa de uno. Porque pues la realidad es que si yo no controlo, no soy San Pedro. Yo no controlo el clima, pero la lluvia es culpa mía. Y eso es una forma de ver la vida. Y ese fue el momento en el que nuestra compañía cambió de la operación a la mentalidad. Y esa es la tercera cosa, el tercer factor que quiero compartir hoy con ustedes, la mentalidad. Que llueva es culpa nuestra viene de un término en psicología que se llama locus de control. Y el locus de control es la percepción que tenemos los seres humanos sobre un hecho. No es lo que realmente está pasando, es lo que yo creo que está pasando. Y uno puede tener un locus de control interno o un locus de control externo. Si uno tiene un locus de control externo, todo lo que pasa es culpa de algo externo. Y yo siempre voy a tener la percepción de que es culpa de alguien más. Entonces, cuando llego tarde es culpa del trancón y los ciudadanos le echamos la culpa siempre al alcalde de turno y siempre la culpa es de alguien distinto. Entonces, cuando no me funcionan mis relaciones sentimentales, siempre la culpa es del otro y cuando me rajo en el parcial es culpa del profesor o cuando me rajan a mi niña en el parcial es culpa del profesor porque es que mi hija sí estudió, obviamente es culpa del profesor y siempre la culpa es del de al lado. El locus de control interno, por el otro lado, pues dice lo contrario. Yo soy culpable de todo lo que me pasa, así sea ridículo. Yo soy culpable de haber llegado tarde porque sabiendo que hay trancón, pues no calculé salir con más tiempo. Yo soy el responsable de que una relación sentimental no me funcione porque pues la realidad es que algo tenía yo que haber hecho para que funcionara mejor. Yo soy el responsable de saber que si el profesor es el profesor que raja a todos, pues tengo que estudiar un poquito más. Y yo decido echarme la culpa de todo lo que me pasa. Está comprobado que las personas, las empresas e incluso los países que tienen locus de control interno alto son más exitosos, porque tienen la capacidad de prevenir, sabiendo que todo lo que les va a pasar es culpa de ellos, o tienen la capacidad de que cuando algo les pase, decir, ¿qué hubiera podido hacer yo para que eso no
pues no pasara. ¿Y qué podría hacer para que no me vuelva a pasar? En vez de echarle la culpa a lo externo, lo cual es externo, entonces no tengo ninguna posibilidad de cambiarlo. Y pues la lluvia, para volver con nuestra historia, continuó. El 2011 se alargó hasta el 2012, siguió lloviendo, pero ya en Nova estábamos viendo las cosas distintas. Nosotros ya estábamos en ese momento sabiendo que si llovía y se caían los programas, era culpa nuestra. Y entonces decidimos cambiar nuestras circulares y meter sombrillas y ponchos encauchados, botas de caucho, cambiar los campings por hoteles y arrancamos. Y así como la lluvia, pues han venido otras cosas. Ha venido más guerra, ha venido el chikungunya, ha venido el Zika, y es culpa nuestra. Y si los programas se caen por esos efectos, es culpa nuestra. Y las personas que entran a trabajar a OVA, lo primero que aprenden es que en nuestra compañía nosotros nos echamos la culpa de todo. Y nunca nos van a oír decir que es que los papás no leen las circulares. Entonces les hacemos videos, porque si no las leen es culpa nuestra. Y de esa manera, aunque es un poquito más difícil, somos responsables de todo lo que nos pasa. Es una forma de ver la vida. Nosotros teníamos la peor idea del mundo. Y la peor idea del mundo la pudimos llevar adelante y hoy en día no solamente viajamos en Colombia, sino que viajamos a más de 18 países. Abrimos oficinas en los Estados Unidos y estamos viajando con uno de los colegios más importantes del planeta, llevando niños a conocer sitios que no nos hubiéramos podido imaginar. Viajes a Marruecos, a Sri Lanka, a Malawi, a Cuba, a Galápagos. Todas las semanas tenemos niños viajando y conociendo diferentes lugares. ¿Y por qué lo logramos? Porque Colombia nos hizo más fuertes. Primero nos regaló la pasión de decir, necesitamos que estos niños conozcan su país. Y eso no nos hubiera pasado en un país que no fuera Colombia, porque en los otros países sí se puede viajar, y en este no. Necesitamos volvernos buenos operacionalmente, y volvernos buenos operacionalmente era montar unas expediciones en un país en guerra. Eso no nos hubiera tocado hacer si hiciéramos viajes en un país perfecto. Y la realidad es que esa operación la tuvimos que hacer tan robusta que cuando llegamos a otros países teníamos los estándares operativos más altos del mercado, porque nadie más planea viajes para un país en guerra. Y nos regaló una mentalidad que hoy en día la usamos en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo todo el tiempo. Y es lo que yo quiero además regalarles el día de hoy. Depende de cada uno de ustedes, porque para nosotros se llama la guerra, el invierno, el Zika. Para ustedes se puede llamar su profesor, su novio, el dólar, diferentes problemas que tendrán ustedes en sus negocios. Depende de cada uno si quieren echarle la culpa a todo lo que está pasando o si quieren más bien ser los que controlan la situación. Muchas gracias.